primero para entrar un poco en calor, nos gustaría, por ejemplo, que nos definieran qué es la lucha libre para ustedes. Bueno, para nosotros, para Antonio y a mí, fue lo que nos mantuvo. Tenemos ya 57 años de casados, pero los primeros 5 años era algo difícil porque los primeros 5 años no teníamos casa, o sea, vivíamos siempre en hoteles donde lo mandaban a él los promotores en todas partes. Así es que íbamos de estado a estado o de país en país. Pero él ya estaba acostumbrado porque, como saben ustedes, él nació y criado en Egea. Y él quería salirse, él decía que él quería quedarse ahí en España. Así es que desde pequeño le gustó mucho la lucha libre cuando fueron a ver una lucha ahí en su pueblo. Y de ahí fue donde dijo, eso voy a hacer. Y para que vean, eso lo hizo y se formó en un campeón mundial de peso medio. Así es que estoy muy orgullosa de él y él está feliz, fue muy feliz con su carrera. Era difícil porque, como le digo, los lunes los luchadores que ya tienen un contrato con los promotores, los luchadores los lunes tenían que ir en la mañana y agarrar a dónde iban a ir y todo para prepararse. Y se iban desde el lunes en la tarde y ya no regresaban hasta el viernes, porque el sábado luchaban siempre en la Arena México, que es una de las más famosas que hay en la capital de México, o sea, en México, sí. Y ahí, cuando él regresaba, pues luchaba el sábado y el domingo, y el lunes otra vez se iba de gira por todos los pueblos de México. Y aquí en Estados Unidos fue igual. A cada estado que íbamos, como aquí los estados son bastante grandes y tienen muchas ciudades muy interesantes, o sea, grandes, suficiente para tener la lucha. Él también hacía lo mismo, que agarraran su partida para donde tenían que ir y se iba los lunes, ya sea a diferentes partes del estado. Y él luchó en el estado de Georgia, Tennessee, California, Arizona, Colorado, Wisconsin, varios estados aquí que lo reconocen. Fue muy famoso él porque como había sido el campeón mundial de peso medio. Así es que... Y también en muchas partes del mundo. Sí. Él de España salió a luchar en África, en el Congo de África, luchó en Sudamérica, Perú, Colombia, y luego de ahí es donde se vino para México, y en México como el negocio de lucha era mucho más famoso, pagaba más, y ahí es donde él agarró la oportunidad de luchar por el campeonato del mundo, y eso era en abril 27, 1962, y luchó contra René Guajardo para el campeonato. Para el campeonato del peso medio. Y eso que René Guajardo era uno de los más famosos de México, era el ídolo de México de la lucha. Y así es que la arena se llenó, no hubo gente, ya no pudieron meter más gente a la Arena de México cuando Antonio ganó el campeonato. Pero sí, ya de ahí se quedó ahí en México. Ahí es donde su fama creció bastante. Y antes de ir a México, Estados Unidos y África, cuando aún estaba en España, ¿cómo empezó? O sea, ¿por qué quiso empezar a luchar en España? A ver, ¿por qué querías comenzar a luchar, papá? Porque veía yo luchar y dije, ¿por qué no puedo hacerlo yo? ¿Lo oyes bien? Sí. Sí.
Pero ¿cuándo lo viste para la primera vez? No, pero es que aquí en el pueblo hay dos hermanos Lambán. Sí, los hermanos Lambán, sí, Ya. de Egea, sí reconocen esos luchadores, sí. Bueno, por ellos fue que a él le gustó mucho la lucha. Y como ahí en el pueblo nomás iban a la lucha 4 o 5 veces durante el verano, él fue cuando vio, estaba pequeño, tenía como 17 años, y fue cuando vio y dijo, eso es lo que voy a hacer. Y quería, como les digo, salirse de España, y se metió al gimnasio porque era muy delgadito, se metió al gimnasio y y ya se puso fuerte y fue cuando empezó a luchar. Y entonces fue cuando dijo, yo me salgo, se fue a La mil. Oh, sí, estuvo en la militar, bueno, porque eso en aquel tiempo en España todos tenían que ir a la mili antes de poder salir de su país. Así es que ella había hecho su servicio de la militar para poder salirse de España. Y en la militar es cuando comenzó a hacer la lucha amateur de greco-romana y en un par de años salió campeón de España en la greco-romana y de ahí es cuando un promotor le ofreció la oportunidad de hacer profesional y salir de España y eso como era su sueño lo agarró, tuvo la chance de hacerlo y lo hizo. De ahí de España se fue a Alemania, Francia, Italia, todos esos lugares, casi todos los países ahí en Europa. Ya después de ahí se fue cuando cruzó el mar, fue cuando vino a África, Perú, Colombia, México. ¿Te puedes decir algo de cuando luchaste en el Congo y Múnich? El Congo. Sí, cuando cuando en el Congo, cuando luchó, creo que fue la segunda o la tercera lucha, fue cuando empezó la guerra civil de ahí, y entonces se tuvieron, me cuenta él que se tuvieron que escapar en una Volkswagen y había como 4 luchadores y estaban metidos uno a otro porque tenían que salir de Múnich. Pero sí se acuerda muy bien de esas cosas. Se acuerda mucho de la lucha. Tuvieron que salir en un Volkswagen 3 luchadores porque ya habían empezado y estaban en la lucha, estaban ya luchando y se fueron de una vez. Un amigo que tenía un Volkswagen dijeron, vámonos, yo sé por dónde salir. Y según a él y a otros 2 luchadores se metieron en el Volkswagen y se salieron de Alemania, ciudad. De la ciudad. Wow. So, sí, tuvo sus tiempos en este mundo, este hombre. Y un poco, don Antonio, ¿podría explicarnos cómo funcionaba la lucha libre en España? En esa época en que usted empezó a luchar allí. Bueno, ellos que, como le dice mi hijo Jeff, que él empezó greco-romana, ¿no? Así es que él todavía no sabía nada de lo profesional ni nada, porque él quería, y fue cuando él ganó el campeonato de greco-romana ahí en España, y así fue como pudo salir de España. Y sí regresó al pueblo a luchar, pero creo que nomás regresaste como una vez o 2 veces a tu pueblo a luchar. Sí, como 12 veces ya. Sí, como 2 o 3 veces había regresado al pueblo durante las fiestas de Egea, pues ahí es donde tenían la lucha en ese tiempo y él regresaba a luchar ahí en el pueblo. Pero sí,
la mayoría de su carrera de lucha era afuera de España. Barcelona. También en Barcelona luchó. Y cuando empezó usted en el circuito amateur, ¿había mucha diferencia entre ser un amateur y ser un profesional? Sí, había mucha diferencia en hacer amateur a profesional. Pues sí, no, o sea, lo que le gustaba a uno, había que hacerlo, que te gustara o no. Mucha de la diferencia, claro, pues claro, es el dinero que uno gana en el profesional, pero en el amateur tienen límites de tiempo que son mucho más menos que una lucha profesional. En una lucha profesional, en veces tenían luchas de 45 minutos a 1 hora. Y en el greco-romana, pues nomás tenían luchas de creo que 6 minutos o 8. eran de 6 a 8 minutos esas luchas. Y también en la greco-romana ¿cómo se dice? They use points. They score points for the wrestling. And en el profesional, pues claro, es que uno se rinde o lo ponen de espalda para hacer un pin. ¿Es cierto que antes la lucha libre profesional en España también está regulada por el Comité Olímpico y por federaciones? No, eso era todo totalmente diferente. Sí, era un negocio más que una asociación del gobierno, decimos. Sí. El gobierno sí, en aquel tiempo, el gobierno de España sí estaba muy atento en la lucha, pero de lucha no profesional, sino que amateur. Pero ya cuando él entró, que le dijeron que podía hacer eso, pues fue cuando le digo que se puso a hacer mucho ejercicio y dijo, no, yo es lo que voy a hacer. Pero no, también de España salió con un amigo muy bueno de él, que se llamaba Milo Milán, que también era luchador. Él era de Barcelona, arriba Barcelona. Yo tuve de risa. Así. Sí, porque ahí vivió, mientras luchaba Antonio en España, estuvo viviendo ahí en Barcelona. Y ahí donde iba al gimnasio en la mañana y en la noche luchaba. El gimnasio en la mañana porque él quería ponerse bien. Él quería hacer algo de su profesión. Y fue cuando salió de ahí, fue a otros países en Europa y entonces fue cuando vino a México. Y mi padre se ha cuidado mucho desde que se retiró de la lucha, se ha cuidado mucho. El vicio de hacer ejercicio en los gimnasios nunca se le fue. Siempre él nos enseñó a nosotros todos, a mí y mis hermanos, que el ejercicio, que cuidando el cuerpo de uno le va a pagar mucho. Y hasta este día, casi todos de sus compañeros de la lucha ya no están con nosotros, han muerto, pero mi papá todavía sigue en buena salud. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. ¿Se ha lesionado usted alguna vez, señor Antonio? Sí, en California, en Los Ángeles, se lastimó malamente la rodilla porque cayó el otro luchador arriba de él y después cuando se levantó el otro luchador agarró una silla y le empezó a pegar en la rodilla y estuvo lesionado en Los Ángeles. Y luego también el codo
derecho de él siempre le ha dado mucho dolor durante los años porque en esa situación se había saltado del ring y cayó en el suelo y el suelo era de madera y se le quebró la madera a pegar el suelo con su codo. Y pues mi papá, eso lo sé muy bien porque por toda su vida que lo he conocido siempre se ha quejado de su codo. Pero normalmente más las pegadas de la cabeza que tuvo, pues eso también le ha hecho daño, pero más en sus años corrientes que hemos tenido ahora. Y también estabas preguntando en cómo la lucha, cómo nos influenció. Pues yo y mis hermanos hemos seguido la lucha amateur y hemos luchado en las escuelas porque se estila mucho el deporte en las escuelas aquí en los Estados Unidos y luchábamos en la primaria y también en colegio de universidad. Pero como te digo, la más importante cosa que nos ha enseñado mi padre es que el ejercicio no hay nada mejor. Y también, a ver, voltear la cabeza para enseñarle el coliflor, la oreja de coliflor, que siempre también le ha dado bastante, muchas veces no oye muy bien de esa oreja porque está toda tapada de coliflor. No, y hay veces cuando estaba mucho más joven y cuál es así cuando conocíamos a gente por primera vez, pues cuál es su oficio, y él nomás enseñaba la oreja, luchador, porque tiene una oreja muy fea. No, sí. Y cuando se retiró del negocio, pues se metieron cuando se retiró de la lucha, se metieron al negocio de comida mexicana, de tamales. No sé si conocen ustedes qué son tamales. Pues no he tenido la suerte, pero me gustaría realmente. Me gustaría mucho. Sí. Pues el negocio de los tamales, el tamal, mi padre nunca sabía que era un tamal y de parte de la familia de mi madre es donde comenzó este negocio, porque mi abuela era tamalera y así es como comenzamos el negocio entre mi padre y mi madre. Crecieron el negocio a un puntal que nos dio buena vida, nos criamos bien, nos educamos y también nos enseñaron cómo trabajar. Como él es el mayor, es el que corre ahora el negocio, porque todavía existe. Y es que nuestro producto entra a muchos restaurantes aquí en Nuevo México y tiendas. Y en un tiempo estábamos también pasando a otros estados, como California, Colorado, Georgia. Esos estados también tenían nuestro producto. Pero ahora con esta nueva ley que hay aquí en Estados Unidos, que tienes que tener, no sé si ustedes conocen el USDA, pero ya estamos así. Ya hemos regresado a eso. Así es que. No, sí, así nos ha
Dios nos ha cuidado muy bien y tenemos un negocio muy próspero, pero por el trabajo que hicieron mis padres, trabajaron muy duro. No nomás trabajó duro mi papá en la lucha, pero los dos se juntaron a crecer un negocio muy próspero, como les digo. Precisamente, ahora que hemos hablado un poco de las lesiones, de esta parte más dura del luchador profesional, ustedes, Carmen y Jeffrey, ¿cómo vivían las veladas de lucha en que don Antonio competía? Bueno, los primeros 5 años de mi vida vivíamos en la Ciudad de México, porque ahí es donde mi padre estaba haciendo su dinero y hacía buen dinero porque era uno de los luchadores más grandes de México en ese tiempo. Como era campeón del mundo, pues siempre lo ponían del main event, de la lucha última de la noche. Y tenía mucha fama. Yo me crié, yo soy el único de mis hermanos que me crié viajando con mi padre, entrando a los roperos de las arenas con él, conociendo los otros luchadores. En veces me dejaban subir al ring a jugar un poco, pero no, yo sí tuve la oportunidad y el gran regalo de conocer a mi padre cuando estaba haciendo su vicio de la lucha. Y en ese tiempo, Antonio llegó cuando estaba muy famoso, no sé si ustedes lo conozcan, pero sí han de saber del luchador El Santo, no sé, ¿verdad? Bueno, pues Antonio y él fueron muy amigos porque El Santo y Antonio eran luchadores, como les dicen, los limpios. Siempre luchaban contra los rudos, que los rudos a veces traían cosas. Muchas veces como 3 de ellos no les gustaba luchar. Antonio, bueno, y El Santo también no les gustaba luchar porque llevaban como unas navajitas que se usaban en aquel tiempo para rasurarse los hombres la barba y les cortaban, y por eso Antonio tiene muchas cicatrices por aquí al lado donde les cortaban los otros luchadores, nomás para hacerle el mal, el daño, porque eran luchadores rudos. Una duda que tenía, ahora ustedes tienen el negocio de tamales y ustedes dicen, ostras, gracias a Dios que funciona, pero antes del negocio de los tamales, ¿podían ustedes ganarse la vida con don Antonio luchando? ¿Un luchador podía ganarse la vida? Era muy difícil, porque como les digo, tienen que practicar mucho, o sea, tienen que ir mucho al gimnasio y eso, y en la tarde pues ya te tienes que preparar para viajar a los pueblos que te mandaban. Así es que era muy difícil para que él agarrara otra clase de trabajo. Pero financialmente sí se mantenían. Nos manteníamos con su dinero porque te voy a decir una cosa, la lucha libre, especialmente si eres famoso, paga muy bien, muy bien. Y después, como te digo, en aquel tiempo los promotores eran los que te conseguían el apartamento, un fondo, si como a él que le daban un contrato de 2 o 3 años, nos tenían un condo, ¿cómo le dicen ustedes? Condominio. Un condominio ahí, y ellos, la empresa de lucha lo pagaba. Así es que, y después, como les digo, a él le pagaban mucho, muy bien. Y vivíamos, Antonio y yo en aquel tiempo, pues claro, vivíamos bien. Centrarnos en don Antonio como luchador profesional, ¿cómo definiría un poco su estilo dentro del cuadrilátero? Su estilo era
una de las cosas que le gustaban mucho en México era que mi padre brincaba mucho, hacía saltos y brincaba afuera del ring y se ponía a las cuerdas más altas y se tiraba de ahí y todo. El estilo de él había traído mucho negocio a las arenas porque era un estilo que no habían visto mucho. Y eso era una de las razones que era un nombre muy popular cuando salía él en el cartel, pues la arena se llenaba. Mi padre era luchador limpio, como dicen, porque en la lucha había luchadores rudos y luchadores limpios. Pues él la mayoría de las veces era limpio. De vez en cuando luchaba contra un favorito del pueblo donde estaba él y pues no lo trataban muy bien y pues se tenía que defender él también y pues hacía las cosas que tenía que hacer. Para un luchador en ese momento, ¿qué era más importante? ¿Ser fuerte, ser técnico o ser habilidoso o tener carisma? Te voy a decir que los dos, especialmente los dos. El ser fuerte era una cosa que se tenía, o sea, tienes que hacerlo. Porque a veces estás luchando, vamos a suponer, en México se acostumbraba mucho a luchar el trío, que se llama, el trío eran 3 limpios y 3 rudos. Y a veces había un relajo ahí en el ring, y a veces tenías que defender a tu compañero y empezar a sacar los otros, ¿no? Así es que a él, en la lucha profesional necesitas, claro, verte bien, que tengas, que se enseñe que has ido a hacer ejercicio, no te pasas el tiempo tomando tu vino o fumando por ahí. Pero él, no, es más, es muy difícil, ¿cómo decir que él no, no sé cómo explicarles. Saben que el video que les voy a mandar Va a hablar mucho. Va a hablar mucho de su estilo, a qué tan famoso era, porque cuando está entrando al ring, pues ahí está firmando autógrafos y todos sus fanáticos, cómo querían Antonio Poza cuando estaba entrando para luchar. Y la misma lucha que van a ver, van a enseñar el estilo que luchaba él. O sea que les va a abrir a ustedes muchas puertas donde van a ver la clase, como ahorita me preguntaron. Claro, pues yo como su esposa no voy a decir más que lo mejor, ¿no? Pero ya ustedes van a ver y van a calificarlo en qué categoría ponerlo, porque sí era lo mejor. Es más, cuando llegó a México, que entró a la arena, no, de una vez, al principio, claro, porque el otro era más famoso, pero y aquí cuando fueron él y Milo Millán, el luchador de España también, es más, él era de Barcelona, y Antonio y él cuando llegaron fueron a México juntos. Y cuando llegaron, creo que la primera lucha eran los dos y decían, los dos gachupines han caído a México, y entraba Antonio y Milo porque a la arena, así eran como los anunciaban.
los dos cachupines, porque en México a los españoles le llaman cachupines. Así es que así era como entraban ellos dos. ¿Cómo era vista la lucha libre profesional por parte de la población? En la época de él, Sí. pues para mí era un deporte, y para él también, claro, era un deporte muy famoso, tan famoso como El fútbol. el fútbol, el fútbol. Y También tengo unas fotos que también les voy a mandar cuando mi padre había acabado una lucha muy grande la noche anterior y fuimos a la oficina del promotor, él y yo. Estuvimos andando la avenida de México cuando los reporteros nos vieron nos vieron a sacar fotos y a entrevistar a mi padre cómo le fue en esa lucha y todo. Pero pues saliendo de la oficina del promotor, y me acuerdo muy bien, fuimos al estadio del fútbol porque mi padre tenía que ver unos amigos de él, del equipo. So, cuando fuimos al estadio, pues todo el equipo de México me presentaron con un balón, con un balón de fútbol autografado por todos de ellos. Y como te digo, la lucha y el fútbol y el boxeo eran muy grandes en México en ese tiempo. Y yo creo que ese año era como, porque yo tenía como 6, 7 años de edad, era como 1970. So, sí, tuvo la buena suerte de estar en el negocio de lucha cuando era uno de las más más fuertes, más fuerte deporte. Sí, en México. No, y todavía sigue siendo el soccer y el fútbol y el boxeo, como dijo usted, son los tres que están corriendo igual. En México la gente sabe divertirse y saben gastar dinero, aunque no lo tengamos, pero lo gastamos y siempre o el soccer o la lucha o el boxeo. Sí, todavía siguen, son esos deportes muy fuertes. Hay muchos países que así son, ¿no? Cada quien tiene su deporte favorito. Más allá de la gente, ¿la prensa hablaba mucho de la lucha libre o era un entretenimiento y no hablaban nada? No, hablaban mucho. Sí, sí. Hablaban mucho. Oh, sí. Es más, mira, yo tengo un cuento de decirles. Una vez mi padre, cuando estaba corriendo el negocio ahí en Santa Fe, Nuevo México, entró un muchacho de como 20 años de edad y entró a pedir un trabajo con nosotros. Pues mi padre se conocieron y el hombre que se llama José le dijo a mi padre, yo lo vi luchar a usted. Y él dijo, oh sí, pues ¿cuándo era eso? Y le dijo, la lucha en la arena de México, le dijo con quién luchó y todo. Y es más, le dijo, hasta yo era uno de los muchachitos, de los niños que usted me dio la maleta para entrar a la arena conmigo, con él, para entrar a la arena gratis. Y mi papá hasta lo vio y le dijo, pues, ¿sabes qué? Sí me acuerdo mucho que cuando él llegaba en un taxi a la arena,
ahí se juntaron todos los fanáticos porque ya sabían dónde entraban los luchadores, quién eran. Pues sí, en ese tiempo mi padre siempre entraba a una arena con un traje, con una corbata, siendo atleta de primera clase, porque ese era la imagen que tenían que sostener para el negocio del deporte. Y como dice mi hijo, este chico que conoció a Antonio cuando él estaba pequeño, las cosas de la vida tienen que ser, porque él fue cuando ya nosotros teníamos el negocio, una fábrica de tamales, cuando él llegó a pedirme trabajo, se lo di, pero ya al día siguiente que vio a Antonio y dijo, entonces fue cuando le dijo que él lo conocía. Usted es Antonio Poza, ¿verdad? Sí, y usted esto y esto, y no lo conocían. Y entonces él dice, yo era el que a lo menos 5 veces me acuerdo que le llevaba la maleta para dentro de la arena, porque así, pues si llevabas la maleta de un luchador ya no tenías que pagar, y el chico y para que vean las cosas, o ahora todavía sigue trabajando por nosotros. Es un señor muy bueno, ya se casó, tiene hijos, ahora creo que hasta tiene nietos, pero ese señor todavía existe. Y como les digo, todavía nos ha seguido, pero él habla maravilla de Antonio, porque él lo vio luchar. Antes de dar este gran salto por Europa, luego por África hasta llegar a América, ¿saben si había muchas empresas de lucha libre en España? ¿O cómo funcionaba el negocio aquí? ¿Había muchas empresas de lucha libre en España? No, ¿verdad? Estaba el PRI. No arenas, empresas. No había, ¿no? No. No. No, nomás había una y ese era todo. En Barcelona. Ajá. Pero claro, eso era todo España. Ellos se dirigían a todo, igual que ahí en México. Y bueno, aquí en Estados Unidos cada estado tiene sus oficinas aparte, no son iguales y tienen a veces muchas reglas diferentes. ¿Y cómo funcionaban los campeonatos? ¿Cada empresa tenía un campeonato o había un único campeonato para todo el mundo? No, era uno nomás. Bueno, había campeonatos de diferentes pesos. Ya. Había campeonatos de peso de mosca, de peso medio, del peso pesado. Y mi padre era campeón del peso medio. Pesaba como ¿qué tantos kilos pesaba? Como 70, 72. Como 72 kilos. Pero también su vida aquí en los Estados Unidos ha sido muy bueno. Nos crió a nosotros y a mi hija también. Déjenme introducirles a su nieta. A su nieta Havana. Y aquí está Havana. Hola. Mucho gusto. Mi español no es perfecto, pero es así. Ah, está muy bien, está súper bien. Gracias. ¿Es Savannah? Havana. 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 Como la capital de Cuba, Havana. Pero sí, mis padres ya tienen tres generaciones aquí. Ahora que hemos hablado de que don Antonio ganó el campeonato de peso medio de NWA, me gustaría saber un poco cómo se sintió al ganar el campeonato. ¿Cómo te sentiste cuando ganaste el campeonato? Bueno, como todos se sienten bien,
Era al fin había hecho su sueño, porque desde niño pues tenía ese sueño de ser que cuando se quería hacer luchador, pues claro, el campeonato del mundo para cualquier deporte es el gran final que al fin quieres parar, ¿no? Pero también, como las fotos que les voy a mandar, también tengo una foto de él de la noche cuando se ganó el campeonato. Todavía está en sus todavía estaba vestido al fin saliendo de la lucha, y vas a ver cómo hizo las fotos, te va a decir cómo se sintió. Esta foto es de él con el cinturón. Con el cinturón. Eso claro era ya unos días después de la lucha propia, pero también tengo unas fotos que les voy a enseñar de esa noche cuando salió y estaba en el ropero haciendo fotos. Todavía ni se había bañado ni nada, pero todavía tenía una sonrisa muy grande. Estaba muy contento, Sí. Era feliz. Esa no ni. Es más, cuando pasó después de la lucha, ni lo creía. Agarraba el cinturón, o sea, ¿lo ven? Bueno, lo agarraba él y bueno, lo empezó a besar y por fin, porque esa era su misión, hacer algo. Y él, como le digo, era muy delgadito, un chico de un pueblo muy pequeño, pero él quería salir, irse. Cuando se fue para Barcelona, se dijo, no, aquí me voy a poner bien, me voy a hacer ejercicio, y ahí sí fue como empezó. Pero el día que ganó él el campeonato, fue feliz, es más, hasta lloraba, que era una cosa que mi marido no enseña mucho su emoción, pero esa noche sí, él estaba feliz. Está feliz porque es un cinturón súper importante, es espectacular, pero en ese momento, ¿cómo de importante era la empresa, la NWA? Pues era Muy importante. sí, pues era la referencia más grande de México. Era una cosa que no todos luchadores llegan a tener el cinturón. Y la cosa más emocionante, creo que para mi marido, era que este cinturón fue como 5 o 6 años de un luchador nomás que se llamaba René Guajardo, era el famosísimo de México. Y él lo tuvo, también el Santos lo tuvo, pero cuando lo tuvo el René Guajardo fue cuando él luchó contra mi marido, Antonio. Y así es que la arena, todos estaban más bien por René, porque él era el mexicano, y claro, venía un europeo a quitarles eso, pues no les gustaba muy bien, pero decían que no iba a ganar, que iba a ganar el René Guajardo. Pero al fin de todas, ganó Antonio. Y fue una emoción bastante grande. La empresa estuvo ahí, no lo dejaban salir, preguntándole preguntas, y ella muy cansado, venía herido de la frente, que le corría sangre, pero la empresa ahí
Don Antonio, hasta le daban sus pañuelos para que se podía quitar la sangre que traía en la frente, pero no lo dejaban pasar, porque le querían hacer pregunta, ¿qué se siente el primer español que gana un campeonato aquí en México y quitándosele a un famosísimo mexicano, ciudadano de México y todo? Y él apenas podía contestar porque la emoción lo sorprendió a todos, pero la emoción para él fue estupenda. Ahora nos han explicado justamente que no todo el mundo llegaba a ser campeón de peso medio de NWA. Entonces, ¿cómo fue un poco el camino de don Antonio Posa hasta llegar a retar por este cinturón y a ganarlo finalmente? ¿Cómo fue el camino? Muy duro, muy trabajado. No, Muy duro, muy trabajado, porque para hasta estos días, cuando él va a sus exámenes al doctor, pues siempre tienen la preocupación de su mente, de la cabeza, y le preguntaban, pues, ¿cuántas veces a la semana luchaba? Y pues él decía, pues 5, 6, 7 días a la semana en veces. Y luego le preguntaban, pues, ¿y cuando tenía dolor de cabeza todavía luchaba? Pues, claro. Pues sí, claro, estaba en contrato, tenía que hacerlo. Pero no, es una vida muy dura. Es una vida, creo que es más duro que decimos un futbolista famoso, porque en estos días los atletas famosos pues los tienen muy vigilados, muy cuidados, muy chiflados, como yo me gusta decirles, pero no, el luchador en ese tiempo se tenía que cuidar él solo, y por eso era una vida muy dura y muy trabajada. Es que como le decía yo a la gente y a mis hijos, no, un luchador, la lucha libre o lucha amateur, nunca puedes echarle la culpa al otro. Oh, perdí porque esto por lo otro. No es el fútbol. En el fútbol, no, pues es que no hicimos goles porque aquel no agarró la pelota o lo que sea, ¿no? Siempre podemos decir, oh, fulano, mangano, sutano, que no hizo su trabajo. Y sin embargo, en la lucha es uno contra el otro. No hay a quién. Y por eso él te decía, yo tengo que ganar. Cuando salía de la casa, del apartamento donde estábamos, siempre decía, tengo que ganar porque quiero hacer algo. Y pues sí, él quería ser campeón. Y para eso, pues, era muy estricto. Él nunca ni en su... dice que cuando él tenía 12 años, creo que se fumó su primer cigarro, no le gustó. Así es que ella jamás le fumó cigarro o pipa o puro. Y el vino sí, siempre al fin español le gusta con sus comidas, pero no a ceder tanto. Tiene una copa para la comida, punto final. Así es que, pero ella así de que, no como otros luchadores que cuando ganaban se las pasaban tomando su tequila, fumando ahí y todo, ¿no? Y mi marido no, él decía, no, tengo que hacer esto porque quiero ser campeón. Y hasta que lo logró. Una disciplina muy estricta. Muy estricta. Pero como digo, por eso no todos son campeones, porque eso es lo que es que querer tú. Tienes que tener hambre para ganar algo, para hacer algo en tu vida tienes que tener hambre. Y eso fue lo que a mi marido él que quería, eso es tener hambre, tener ganas. Y al tener ganas, pues lo tienes que hacer. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues sacrificando algunas cosas, ¿no? ¿Y cómo había logrado su sueño al ser campeón? ¿Le cambió la vida en algún modo a él y a ustedes? No, pues claro.
le preguntas esa pregunta a cualquier campeón y pues no, eso sí es una cosa que no nomás cambia las vidas de nosotros, pero también cambian los artículos de los periódicos, cómo te ven en la televisión, porque en ese tiempo ya comenzaban a enseñar la lucha en televisión. Y pues no, I mean, era una cosa muy buena. Claro, a ganar pues es un sabor bien dulce, pero también cuando tienes el título, pues siempre eres el que todos quieren a sacarte, te quieren a ganar, te quieren a caerte de ese nivel. Te vigilan, cuando él decía campeón, te vigilan mucho. Eso fue la diferencia que él vio, que lo vigilaban y nomás salía de la casa o del apartamento, del hotel, ahí estaba la prensa, porque como les digo, no quiero ni presumir ni nada, pero sí fue muy famoso y toda la prensa de México andaba detrás de él. Y como les digo, más porque fue español que le quitó el campeonato a un mexicano, que ya lo tenía por muchos años. Y un español guapo. Ahora digan ustedes, ¿cuándo han visto un español feo? ¿Verdad que no? Ahora que nos han hablado un poco de toda una leyenda en México, como es René Guajardo, ¿cómo fue la relación de Antonio con René? Y también nos gustaría saber un poco cómo se preparan esas rivalidades entre dos luchadores en esa época. Pues, ¿sabes qué? Y yo estoy hablando porque también era luchador yo, aunque era nomás amistad, pero todavía el respeto que uno tiene con el luchador contrario, pues siempre vas a tener ese respeto, porque tú también sabes que la vida de él es muy familiar a lo que él tiene que hacer. O no, afuera del ring se respetaban mucho. Mi padre no era uno para hablar mal del otro, porque como él nos ha enseñado a nosotros el respeto para todos. Uno se tiene que preparar, aunque uno piensa que el luchador que vas a luchar no es tan bueno como tú o no tiene la fama que tú tienes, pero todavía ellos tienen el hambre para ganar también, como él lo tuvo cuando estaba creciendo a ser campeón. Se quedaron amigos, pero ya mucho después, porque René por mucho tiempo no le hablaba. Sí lo felicitó como se suele ser en el ring, a felicitarlo, pero se fue muy enfadado salió del ring. Y diciendo hasta malas palabras y todo, porque Antonio le había ganado. Y así es que por tiempo, cuando a veces se cruzaban en los caminos, o sea que a lo mejor iban a luchar al mismo pueblo en esa semana o algo, casi no. Antonio siempre lo saludaba, porque Antonio es así, es una persona muy humilde, nunca porque fue campeón voy a ser mejor que todo el mundo, no, él siempre, nunca fue así fanfarrón que decimos en México. No fue fanfarrón él. Y así es que, pero ya con el tiempo sí se empezaron a hablar hasta hace como unos 10 o 15 años que falleció René Guajardo. En general, ¿ha notado usted mucha diferencia entre luchar
en Latinoamérica, en México, Perú, Colombia, y luchar en España? Sí, sí. Sí, pues en España te mueres de hambre si nomás, porque en España no era tan famoso como en México. En México la gente pagaba buen dinero para entrar a las arenas a ver a estos luchadores luchar. Y también, si estoy pensando bien de la historia de España, mi papá se crió durante la época de Franco. Y pues ya sabes, esa óptica era buen controlada y no No se había podía tanto. hacer mucho, no se podía hacer mucho, especialmente dice él que cuando él, porque del pueblo se fue a Barcelona y ahí fue donde él empezó a ir al gimnasio, trabajaba en una fábrica de sodas, no sé cómo le dicen. Gaseosas. Gaseosas. Y él lo que hacía es, porque no podía trabajar todo el tiempo, pero lo que hacía él cargar, le gustaba ese trabajo porque cargaba las cajas en los hombros y tenía que meterlos a las tiendas o al restaurante, lo que sea. Y por eso él le gustaba mucho ese trabajo, porque era cuando él quería trabajar, porque cuando el dueño de la fábrica de gaseosas le dijo, pues de esto no te vas a poder mantener aquí en Barcelona. Le dijo, no, le dijo, es que yo quiero ser luchador profesional y por eso necesito tiempo para ir al gimnasio. Y entonces fue cuando le dijeron, bueno, pues te vamos a dar este trabajo, y fue cuando empezaba a cargar las cajas de gaseosas a las tiendas y a los restaurantes. Se bajaba de las camionetas y llevaba eso, y eso le gustaba a él mucho. En eso trabajó por mucho tiempo, porque él más bien era el gimnasio. Era el gimnasio. Es más, yo como mujer le tenía más celos al gimnasio que a otra chica. Porque yo sabía que él, el gimnasio era cosa para él que era número uno. Oh, sí. Cuando éramos jóvenes, yo y mis hermanos, nosotros que luchaban, como nosotros nos estábamos preparando también para las luchas, pues mi padre era el primero que se levantaba en la mañana y nos hablaba de la cama y ándale, vamos a correr, vamos al gimnasio, vamos a hacer esto, te tienes que preparar, porque no nomás te lo van a dar así, porque lo quieres, te lo van a dar porque lo has ganado. Por tu trabajo, decía él. Es más, cuando nos venimos a Estados Unidos, después de vivir 5 años en México, cuando nos venimos a Estados Unidos, él todavía seguía su rutina. Él, bueno, claro, todavía luchaba porque de eso nos mantenía, pero tenía él su rutina, que siempre a las 4 de la mañana, como los gimnasios están abiertos 24 horas, ahí estaba ella. Es más, él decía, oye, ¿qué no te van a dar llave para que vayas a abrir el gimnasio? ¿Creen que la lucha libre ha cambiado mucho desde la época de Don Antonio Luchador hasta llegar a la actualidad? Creo que sí. Oh, sí. Sí, se ha cambiado mucho. Y la moda que se ha cambiado es por los steroids. Sabes que la lucha bueno, aquí en los Estados Unidos usan mucha droga, usan muchos steroids para ponerse así de grandes, con músculos por donde quiera, y pues eso nunca mi papá lo tenía que hacer. Es más, en esos tiempos tenían que hacer el peso para la clasificación que tenía que luchar, y en estos días pues ni se pesan. Ahí ponen uno grande contra uno más chico, y pues eso ya se ve que
es más, más drama que otras cosas. Sí, la lucha ha cambiado demasiado, demasiado, porque en la lucha de mi marido eran muchas reglas que tenía que seguir, y cuidado con que no la hagas porque los promotores o los, ¿cómo se llaman? Los coaches, coaches. Los entrenadores. Los entrenadores te ven porque como ya te conocen y cuando te ven en el ring haciendo tu trabajo y ven que estás haciendo ridículo, pues te lo enseñan después y dicen, mira, aquí mañana en la mañana ejercicio a tal hora y eso es lo que tienes que hacer. Así es que los cuerpos de ellos, de los luchadores, eran unos cuerpos bien hechos, pero ¿por qué? No como decir, de natural, no era nada de drogas. Bueno, yo creo que en aquel tiempo no sé si habría steroids o no, pero no, los luchadores muy diferente en aquel tiempo porque lo que veías era por lo que hacían ellos, su forma de su trabajo, su disciplina, y eso es lo que se veía. Ahora no sabes si, bueno, ese porque hace mucho ejercicio, o porque está haciendo esto, o está haciendo uno, no sabe, ya con el tiempo lo sabrás, porque salen en las noticias o algo. Pero no, Antonio fue uno de los hombres que nunca, y yo creo que en aquel tiempo tampoco, porque no creo que había esas facilidades de poder tomar droga para mantenerte, ¿me entiendes? Más allá del trabajo en la fábrica de sodas en Barcelona, ¿qué recuerdos tiene de esos 4 años en Barcelona? Cuando trabajabas en las gaseosas, ¿te acuerdas? Entregando gaseosas cuando eras joven. Barcelona. ¿De qué te acuerdas o qué? Me acuerdo de que no entran a lucha y por eso es que trabajaba ahí. Su respuesta era que se acuerda que tenía que hacerlo porque él quería ser luchador. Y se iba al pueblo, pero en el pueblo no había nada. Sí, por eso salió del pueblo, porque no había nada ahí. Y se tenía que ir a la ciudad a hacer algo. Pero sí fue muy inteligente porque en lugar de Madrid escogió Barcelona, ¿verdad, chico? Arriba Barça. ¿Consideran que hubo una época dorada de la lucha libre profesional en España? ¿Okay? Que si se figura que había una época dorada de lucha libre en España. Eso no sé contestar porque no. En ese tiempo, todos los lambanes eran muy famosos. Sí, los lambanes. ¿Conocen a los luchadores lambanes? Están muertos. Bueno, pues esos eran ídolos de mi padre. Eran los luchadores más viejos, más veteranos en ese tiempo. Ellos ya estaban acabando su carrera cuando mi padre estaba comenzando su carrera. Pero ellos no nomás lucharon en España, lucharon por todo el mundo también. Y por eso eran, por eso tenían la prosperidad que tuvieron, porque no se quedaron en España nomás a luchar. En general, ¿cree que es difícil combinar la vida del luchador famoso con su vida normal? Que sí es duro. Es como todos los deportes. Si tienes que triunfar, tienes que trabajar muy duro. Si quieres triunfar, tienes que vivir y sacrificar muchas cosas. Pero ya esos años, esos tiempos ya se han pasado y pues ya está más tranquilo. Mi padre ya vive una vida, claro,
mucho más tranquilo, más pacífico. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la lucha libre profesional y la lucha grecorromana que practicaba en sus inicios Antonio? Pues los movimientos casi son iguales, ¿eh? O sea, para poder ponerte a profesional es una escalera que tienes que subir amateur. O sea, porque no cualquiera puede decir yo quiero ser profe y porque estás fuerte y eso ya te vas a poder meter al ring. No, tienes que saber algo de la lucha. Así es que el amateur es necesario. O sea, es una escalera que tienes que subir para poder llegar allá. Yo así es como lo veo. Y se me hace que Antonio siempre nos ha dicho eso. No nomás cualquiera puede serlo. Tienes que trabajar como ustedes en su negocio, en su vida privada, tienen o parientes que tengan que tienen que trabajar para poder llegar donde están. Si no, pues ahí te quedaste. Y como ser profesional, pues también estás queriendo a ganarle a los años que te están poniendo de la vida, pues uno con más edad, pues claro, es un poco más difícil hacer esas cosas. Pero no, y luego también la diferencia de ser profesional a amateur, pues es mucho, ¿verdad? A un futbolista profesional tiene la vida mucho más complicada en el deporte, más dedicado en el deporte que un amateur. Y para usted en concreto, Carmen, usted conoció a Antonio cuando era luchador, pero en su momento, cuando Antonio luchaba, ¿había mujeres que fueran luchadoras también? Sí, había mujeres que luchaban también, pero él cuando llegó a México, yo no estaba en la capital, yo no sabía ni quién era, porque yo acababa de llegar de Estados Unidos, gradué aquí en Estados Unidos, y entonces mi madre me mandó a Monterrey, donde estaban todos los parientes de mi madre, Monterrey, Nuevo León, que es una ciudad bastante grande y eso, y en aquel tiempo pues él ya había llegado a México y ya estaba empezando a luchar y todo. Y fue cuando yo lo conocí a él en una alberca. Bajó él de un coche con otros 4 luchadores, pero yo no sabía ni quién eran, porque como les digo, yo acababa de llegar a Estados Unidos y yo no sabía. Es más, a mí me gustaba la lucha, porque aquí en Estados Unidos no era tan buena. Y por eso pues yo ni sabía ni quién eran los 4 luchadores que bajaron del coche. Y ahí fue donde yo lo conocí a él. Y no, pues su lucha fue ya cuando nos dijeron, porque cuando él llegó, pues que se bajó del coche, todas las chicas fueron a pedir autógrafos, y más a él porque él había sido ya famoso, ya estaba famosísimo. Y entonces yo nomás lo vi y me acosté otra vez porque dije, no, quién sabe quién será. Y yo no acostumbro a pedir autógrafo a nadie, ni a Luis Miguel, ni a nadie así famoso. Así es que dije, no, yo no. Pero eso fue lo que dijo él, pues porque esta chica no se levantó para pedirme autógrafo. Y yo era cuando ya estábamos casados y eso, ¿por qué nunca te levantas? Y yo, ¿por qué no? Dije, tú eres tan humano como yo y yo no te voy a andar pidiendo autógrafos. Y eso fue una de las cosas que a él le causó admiración, de que de todas las chicas yo fui una de las que ni hice nada por... Y así fue como yo lo conocí. Y en la lucha, como dice usted, sí, había muchas mujeres. Es más, me hablaban por teléfono a veces en la noche y me decían, ¿usted es Carmen Poza? Sí, ¿por qué? ¿A qué les puedo servir? Y me decían, pues usted se cree tan buena, pero aquí está su marido conmigo, acostado aquí, y mi marido aquí durmiendo. Eran tan mentirosas que estaban ahí. Antonio estaba durmiendo ahí en mi cama. Es que sí, tuvo muchas mujeres que todas las chicas pues andaban detrás de él.
Y usted, Carmen, que era fan de la lucha libre, que su marido era luchador, que sus hijos también fueron luchadores. ¿Se ha planteado nunca luchar usted? Sí, pero esto, como le digo, fue después de que ya lo conocí y que me dijo que él era luchador y que esto y que el otro, y después ya me invitó a la lucha que fuera, que tenía un asiento reservado para mí, y entonces empecé y fue cuando me gustó mucho la lucha. Y por eso yo quería que mis hijos, no que probablemente sean profesionales, pero que sí se metieran en ese deporte, porque era un deporte que estaban muy se cuidaban mucho, se cuidaban su cuerpo, y eso es lo que me gustaba mucho de Antonio, que él siempre cuidándose y todo, decía yo, no, pues esa es una buena carrera. Y como les digo, yo en mi casa nunca sabía mucho de deportes porque fuimos 4 hermanas, nunca tuvimos chicos, nunca tuvimos hermanos, así es que yo no sabía nada de eso. Y luego también tienen 10 años diferencia entre mi padre y mi madre. So, ya mi padre ya había vivido la vida del luchador antes que conoció a mi madre. Y pues sí, mi madre recién graduado de la escuela primaria de aquí, de Nuevo México, de los Estados Unidos, fue para allá no sabiendo nada de la lucha. Pero sí la conocí, como les digo, ya con él conocí mucho y dije, Para usted, Jeffrey, siendo usted pequeño, que nos comentaba que se metía en los camerinos con los luchadores y podía ver directamente desde el ring, ¿cómo es para un niño crecer rodeado de wrestling? No, pues era una cosa muy feliz, era una cosa que el día que mi papá tenía que ir a luchar, pues me ponía muy contento porque supe que esa noche iba a ir a divertirme en la arena donde él era el famoso y a mí me trataban muy bien, a todos los que trabajaban ahí en la arena. Cuando mi papá estaba dentro del ring, pues hasta había noches que mi madre no iba, pero yo iba con él nomás y entre los trabajadores de la arena y todo, pues ellos me cuidaban ahí mientras mi padre estaba luchando. La cosa que sí veía mucho eran los luchadores afuera del ring, en los roperos, era una cosa era una cosa que a un niño era una cosa muy grande ver. Como en veces como los luchadores que usaban máscara, pues en el ropero se lo quitaban y uno decía, oh, pues este hombre ni se parece lo que era debajo de la máscara. Lo que sí dice el Jeffrey, que cuando él era niño, bueno, claro, el famosísimo Santo de México, el Santo, el luchador llamado el Santo, ese fue uno de los luchadores que nunca se quitó la máscara ni adelante de mi hijo, porque mi hijo le quería ver a ver eso y a él no le podían, o sea, nadie en realidad sabía. Bueno, nosotros como las esposas de los luchadores, pues sí sabíamos quién era, cómo era su cara, pero ese luchador fue muy estricto, porque él cuando se hizo el Santo nunca se quitó la máscara, nunca se la quitaba. Es más, dicen que es que se la ponía desde salir de su casa y hasta que regresaba de su trabajo se la quitaba, nomás en su casa sabía. Pero y mi hijo, pues a él le gustaba todo eso porque el Santo nunca tuvo hijos, pero sí, bueno, en aquel tiempo todavía no tenía,
pero con el Jeff se encariñó mucho y al Jeff lo llevaba para acá y lo traía para acá y todo. Quería mucho a mi hijo. Ya para ir encarrilando un poco la recta final de la entrevista, antes han hablado un poco de cómo evolucionó la lucha libre desde su etapa hasta más o menos la actualidad, con este drama, con el tema de los esteroides. ¿Cuál creen que es el futuro de la lucha libre y en particular cuál creen que es el futuro en España? Pues realmente para la lucha ni lo conocemos mucho en España ahora, porque como no estamos ahí, no estamos, no vemos esas cosas. Aquí en los Estados Unidos, pues sigue haciéndose muy famoso, pero también le ha quitado mucha la fama de la MMA, de la peleas esas. Y pues sabes que los luchadores profesionales ahora que son famosos, pues se han metido en la carrera de artistas, de películas, de cosas así. So, como les digo, el negocio de la lucha se nos ha separado mucho a la vida nuestra.